en el día de hoy. Así que el expositor que impartirá la presente sesión es Rodolfo Santiago Holguín, licenciado en Filosofía, Universidad Alberto Hurtado, licenciado en Psicología, Universidad Adolfo Ibáñez, estudiante de Magíster en Psicología Clínica, Universidad Adolfo Ibáñez, diplomado en Neuropsicología y Neuropsiquiatría del Adulto, Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Psicología de la Psicosis, Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Se encuentra cursando un diplomado en Clínica de Psicosis Esquizofrénicas y Afines, Facultad de Medicina, Universidad de Chile, y curso de Clínica de la Psicosis, Nueva Escuela Lacaniana del Campo Freudiano, en el CF. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Rodolfo para que inicie la exposición del día de hoy. Muy buenas tardes a todos, queridos compañeros, queridas compañeras. Ahí le voy a pedir a Juan que empecemos la presentación debido al tiempo, para que alcancemos a ver algunas temáticas importantes respecto al seminario. ¿Se escucha bien, cierto? Ya, gracias, Kevin. Le voy a pedir a Kevin entonces que me vaya ayudando con el feedback, ¿ya? Para ver si se escucha. Tengo el wifi un poco malo, probablemente se quede pegado en más de alguna ocasión, pero generalmente vuelve a conectarse. Bueno, el título de la ponencia del día de hoy tiene que ver con visibilizar, ¿cierto? Una enfermedad, un trastorno. Yo le puse aflicción, ¿ya? Aflicción en el sentido de padecimiento, ¿ya? La esquizofrenia o los trastornos psicóticos, ¿cierto? Sabemos que son trastornos, sabemos que son alteraciones del cerebro o que pueden denominarse enfermedades. Sin embargo, a veces estas palabras son un poquito estigmatizan, ¿cierto? Y tenemos en cuenta que la estigmatización enferma más de lo que ayuda. Entonces, también el lenguaje construye realidad y tenemos que ir de alguna u otra manera modificando la manera en cómo nos referimos a las personas que sufren, porque estas personas sufren, ¿cierto? Sus patologías, sus psicopatologías. Así que sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas a este curso de psicopatología de la esquizofrenia, ¿ya? A este seminario, perdón, de psicopatología de la esquizofrenia que no va a durar más de una hora, ¿ya? Bueno, y ahí le voy a ir explicando algunas otras cositas. Dele nomás, Juan, por favor. Bueno, este seminario está pensado para poder invitarlos a ustedes, de que ustedes puedan unirse a nuestro curso de esquizofrenia, ¿cierto? Que vamos a tener el 2 de noviembre. Es un curso que está muy bien preparado, ya su segunda versión, y en esta ocasión, a diferencia del curso anterior, insisto que estuvo bastante bueno, tuvo una muy buena retroalimentación por parte de los psicólogos que participaron, los médicos generales, los terapeutas ocupacionales, etcétera. Invité en esta nueva ocasión a un psiquiatra, pasa la otra, por favor, Juan, a la otra diapositiva. Ya, invité aquí pues, a esta ocasión al curso nuevo a un psiquiatra, el doctor Sergio Ruiz, que es un psiquiatra brillante de la Universidad Católica, profesor del doctorado de neurociencia y psicoterapia, experto en psicosis y en trastornos psicóticos, que nos va a estar acompañando en el curso. ¿Ya? Entonces también los invito a todos ustedes a que se inscriban en un curso que ahora está en 30.000 pesos. Es bastante accesible la diferencia de los cursos universitarios, ¿cierto? Que muchos cuestan qué sé yo, 300, 400.000 pesos, lo mismo que vamos a trabajar nosotros. Y también quise invitar a la seca, brillante Emilia Vilata, una psicóloga argentina, con postdoctorado en temáticas de delirio, de creencias irracionales. Es una académica argentina muy, muy capacitada también en lo que atañe a la psicoterapia o cómo se atiende psicológicamente a pacientes que tienen psicosis. ¿Ya? Así que también nos va a estar acompañando ella en el curso de esquizofrenia. Muchas gracias, Juan. La otra. Y también les aprovecho de dar un spoiler de nuestro curso de diciembre, que va a ser otra temática en torno a la psicosis, que se llama el curso Psicopatología de la Psicosis, actualización en trastorno del espectro psicótico. Acá no vamos a revisar temáticas que conciernen específicamente a la esquizofrenia, sino que nos vamos a mover a otros trastornos psicóticos que también son bastante invisibilizados en el mundo, digamos, de la terapia. No es lo mismo padecer de una psicosis orgánica que de una psicosis, digamos, de una esquizofrenia, ¿cierto? Y tenemos distintos tipos de esquizofrenia dependiendo
el enfoque desde el cual estamos visualizando, ¿cierto?, epistemológicamente el padecimiento o la psicopatología. Adelante, Juan. Ya, entonces, hoy día vamos a hablar un poquito de esquizofrenia. Ahí tienen unas neuroimágenes bastante bonitas que nos van, podemos visualizar, por ejemplo, cómo hay una pérdida, ¿cierto?, o una reducción de la sustancia gris en ciertas áreas del cerebro y cómo esto está asociado con este padecimiento al que llamamos esquizofrenia. Adelante nomás, Juan. Ya, este también me parece que es un mapeo importante, podríamos decir, sí, creo que es un mapa bastante bonito que nos ayuda a entender un poco cómo van surgiendo los trastornos psicóticos y también lo que atañe a los estados mentales de riesgo, que para los que estuvieron en el seminario anterior gratuito, hablamos 2 horas acerca de los estados mentales de riesgo, que básicamente son estados prodrómicos, ¿cierto?, o premórbidos a no solamente los trastornos psicóticos, sino que a otras enfermedades, a otras patologías, que de alguna u otra manera son estados prepsicóticos, donde es una categoría que tiene sintomatología súper clara, ya sea, por ejemplo, síntomas psicóticos atenuados o síntomas psicóticos breves, intermitentes y breves, o, por ejemplo, que tenga algún rasgo genético. Entonces, hay una delimitación súper clara respecto a lo que atañe estar en un estado mental de riesgo, y estas personas que no tienen psicosis aún, que generalmente están en el colegio o que están cursando la adolescencia, que están en los estados mentales de riesgo, pueden o no pueden transicionar a un cuadro psicótico propiamente tal. Entonces, están en un estado mental de riesgo, puede que transicionen o puede que no transicionen. Y si nosotros o las personas que están dentro del área de la salud mental intervienen eficientemente y precozmente y logran detectar el estado mental en el que está esta persona, las probabilidades de que esta persona, si es que se interviene efectivamente, las probabilidades de que esta persona no transicione un cuadro psicótico disminuye. ¿Se entiende, no? Es decir, toda la evidencia de metaanálisis y de revisiones sistemáticas nos dice que una intervención precoz y a tiempo puede ayudarnos a evitar que la persona transicione a un cuadro psicótico más complejo. Entonces, ahí donde ustedes ven en el cuadrito que está ilustrado en pantalla, dice Second Wave Hits. Esa parte es donde están estas personas ubicadas en estados mentales de riesgo. Posteriormente se genera lo que es un primer episodio psicótico, que es cuando ya empieza el brote psicótico arriba del umbral de la psicosis. El estado mental de riesgo está debajo del umbral. Por eso se habla de síntomas subumbrales, y cuando ocurre el primer episodio psicótico, ya la persona obviamente está en el umbral de la psicosis, y después viene el segundo episodio, y ahí se van generando estos trastornos relativos a la psicosis. Gracias, Juan. Entonces, muy importante, tal como les mencioné en el seminario anterior, no olvidar que la persona no es su trastorno. No es correcto hablar de las personas como esquizofrénicos o psicóticos. Muchas veces en psicoanálisis se refieren al neurótico, el psicótico, el perverso. Yo insisto que esas categorías al final invisibilizan la subjetividad y la singularidad de la persona, que es más que su trastorno, ¿ya? Las personas no se definen por su trastorno. Es Carlos, es Juan, es Kevin, es Miriam, soy Rodolfo, es Francisca, etc. Entonces, importante siempre orientarse hacia la singularidad, ¿ya? No, me llegó un esquizofrénico, o atendí a un esquizofrénico, porque al final lo dejamos en la categoría abstracta, diagnóstica, e invisibilizamos toda una historia biográfica que construye subjetivamente al paciente. Entonces, evitar la estigmatización, considerando que la estigmatización enferma, y lo otro son algunos datos que ya creo que están de más, que básicamente que nos respetemos durante este tiempo de seminario. Ahí está mi información, mi correo, para la persona que quiera, si se queda con alguna pregunta, algunas redes sociales en las que también comparto información pertinente al tema, y eso. Entonces, el objetivo de este encuentro, amigos y amigas, es que puedan llevarse conocimientos actualizados respecto a la esquizofrenia. Ya es indispensable que se intervenga oportuna y precozmente en los estados mentales de riesgo, de los cuales ya les conté un poquito, que son estados no psicóticos, sino que son
prepsicóticos que generalmente ocurren en la adolescencia, en donde ya empiezan a visualizarse, perdón, ciertos endofenotipos o ciertos biomarcadores o ciertos rasgos que uno empieza a decir, chuta, esta persona tiene probabilidades de transicionar o de convertir un cuadro propiamente psicótico. Y cuando la persona ya convierte, si hablo muy rápido, me avisan nomás, a veces me voy en la ola, hablo muy, muy rápido. ¿Vamos bien, Kevin? Sí. Entonces, estos intervenir eficazmente en estos estados evitan que la persona convierta a un cuadro psicótico. Cuando la persona ya convierte un cuadro psicótico, como la esquizofrenia, no está todo perdido. También hay buenas terapias cognitivo-conductuales que tienen alto nivel de evidencia en conceptos de lo que se refiere en ayudar a estos pacientes a tener una mejor calidad de vida o un mejor bienestar subjetivo. Sin embargo, son mucho mejores las intervenciones precoces, ¿ya? Mientras antes se intervenga, mejor. Si nos podemos quedar con ese título, mientras antes se intervenga, mejor, ojalá antes del primer episodio psicótico, para evitar que la persona llegue a un primer episodio psicótico, mejor. Si la persona ya llegó al primer episodio psicótico, no está todo perdido, aún se pueden hacer buenas intervenciones. Cuando la persona ya adquirió el cuadro psicopatológico propiamente tal, también se pueden hacer buenas intervenciones farmacológicas, terapéuticas, entre otras, pero es en los estados mentales de riesgo en donde la literatura actualizada al 2023 nos dice que tenemos que intervenir. Entonces, el clínico, no solo el psicólogo, no solo el psiquiatra, sino que incluso los familiares, aquí de las 109 personas que están conectadas, me imagino que hay muchos familiares de personas eh, que han padecido esquizofrenia, que también buscan actualizar sus conocimientos para poder ayudarlo a sus mismos familiares. También es importante tener un ojo clínico para ayudar al médico o ayudar al terapeuta a que pueda hacer las intervenciones lo más pronta y efectivamente posible. Ya, entonces, todos los artículos que yo les muestro acá tienen sus respectivas limitaciones, las cifras pueden ir variando, no obstante nos puede servir como guía y orientación. Ya, importante también que no todos los síntomas están en todos los pacientes. Cuando yo les digo, por ejemplo, que la terapia cognitivo-conductual tiene alta evidencia, si uno vamos a las investigaciones, dice tamaño de la muestra, perdón, eh, tamaño del efecto, qué tan buena es la terapia realmente para estos pacientes, siempre se habla como de baja a media, nunca de alta, pero eso aplicado a la vida real del paciente es significativamente a nivel de proporciones lo que cambia la vida del paciente cuando tiene muy buenas intervenciones terapéuticas. No solo cognitivo-conductuales, recuerde que también el psicoanálisis, sobre todo el psicoanálisis lacaniano, ahí se hacen intervenciones bastante buenas que también tienen muy, muy buenos resultados, ¿ya? Y no olvidar que la mayoría de los trastornos mentales se encuentran en sectores de Latinoamérica. Recuerden que los factores sociales son extremadamente importantes para que gatillo o no gatille un trastorno, el ambiente y todos los factores de riesgo que son gatillantes para que se desencadene un cuadro psicopatológico. No es lo mismo vivir en un lugar de extrema pobreza, con quizás despertarse con balazos todos los días, estar sujeto a estrés todo el tiempo, ¿cierto? Recuerden que el estrés es el título que tenemos en mayúscula y después hablamos de eustrés y distrés, y es el distrés el que se transforma en este estrés más negativo que nos hace, digamos, fatigarnos, y no solamente tiene consecuencias a nivel psicológico, sino que también a nivel neurobiológico, y el estrés se puede visualizar a nivel neurobiológico. Ya si le metemos el cerebro de una persona que está extremadamente estresada a un escáner cerebral, va a salir y se van a visualizar ciertas áreas que están más activadas que otras. Les recuerdo que las preguntas las vamos a realizar al final de la presentación para que podamos avanzar. A la otra, por favor. La siguiente, eso ya lo presentamos. Bueno, aquí les dejo recomendada muy rápidamente, amigos míos, amigas, una película que a mí me parece bastante buena. Se llama Nice, con S, El corazón de la locura. Es una película brasileña con un enfoque más junguiano, ¿cierto? De Jung, un psicoanalista o una persona que estuvo dentro de los márgenes del psicoanálisis, también de las teorías más humanistas.
que básicamente, no los voy a spoilear, pero básicamente muestra cómo hay otras alternativas más que lo más clásico, digamos, en ese tiempo en donde está situada la película, había muchas intervenciones a nivel de terapia electroconvulsiva, que eran sin anestesia, muchas veces sin consentimiento familiar. Entonces la medicina, por mucho tiempo, sobre todo con pacientes psicóticos, fue bastante cruda, ¿ok? La psiquiatría en particular, y acá nos muestra cómo buscando una alternativa mediante el arte, ayudó a estos pacientes a tener mejoras significativas. ¿Ya? Nice con ese, el corazón de la locura. Yo la veo una vez al año porque me encanta, creo que el nivel de humanización que tiene esta película es fantástica, muestra muy bien dos enfoques que han estado en pugna, que es el de la psiquiatría clásica más antigua, porque nos vamos a condenar a los psiquiatras contemporáneos que también tienen avance psicofarmacológico espectacular, sobre todo para los síntomas positivos, pero esta película nos muestra eso, ¿cierto? Humanizar a los pacientes y que también hay intervenciones que no son invasivas que pueden ser bastante efectivas. Incluso las guías clínicas del GES recomiendan que para pacientes con esquizofrenia utilicemos el arte en distintas, el arte terapia, ¿cierto? En distintas manifestaciones. Gracias, Francisco Javier, ahí por poner el nombre. Siguiente, por favor. Bueno, esto es una pintura, yo creo que una obra de arte, una pintura, una obra de arte maravillosa, ¿cierto? La Noche Estrellada, que fue hecha por un artista, por Van Gogh. Me imagino que la mayoría de ustedes ya la ha visto, ya la ha estudiado quizá en algún momento. Lo que yo les quiero mostrar acá es cómo una persona que está en un estado productivo, cuando yo digo productivo me refiero a que está con sintomatología positiva, y sintomatología positiva quiere decir alucinaciones, delirios, trastorno de la percepción, trastorno de la representación, ¿cierto? Cuando la persona tiene una distorsión de la realidad, puede incluso generar una de las obras más importantes del mundo, como es La Noche Estrellada de Van Gogh. ¿Se entiende? Entonces, esto le quiero mostrar. Muchas veces estigmatizamos a los pacientes como, oh, recuerden que los pacientes con esquizofrenia antiguamente eran llamados los locos, ¿cierto? Y muchos fueron incluso quemados, muchos fueron, bueno, hablamos delante del asilamiento, ¿cierto? De los manicomios, eran tirados, arrojados prácticamente como si fuesen cualquier cosa a estos manicomios y muchas veces están torturados con las terapias electroconvulsivas en ese tiempo llamado electroshock sin anestesia general. Entonces, aquí vamos viendo esto, cómo estos pacientes pueden generar una obra artística espectaculares, tienen un nivel de creatividad que es impresionante, entonces tenemos que ir rescatando todas estas cosas para darle fuerza, digamos, a la argumentación que estamos trabajando. Otra, Juan, por favor. Por ejemplo, acá hay algunos dibujos que ustedes pueden encontrar en internet, ¿cierto? De dibujos que han hecho pacientes en estado psicótico. Eh, Ahí uno puede ver también cómo proyectan, ¿cierto? Al igual que en la noche estrellada, ustedes ven que hay como un poquito, hay unos remolinos, hay como colores más grises, cómo los pacientes proyectan, es decir, reflejan, ¿cierto? Su mundo interno en una obra de arte como las que se pueden visualizar ahí en pantalla, ¿ya? Es bueno hacer dibujar a los pacientes con psicosis, siempre obviamente con las medidas con las medidas, teniendo las medidas de seguridad, que no se vayan a descompensar, que no vayan a entrar, no le vaya a desencadenar otra crisis psicótica, todas esas cosas hay que ir tanteando, ¿ok? Gracias, Juan. Bueno, ahí tiene el Quijote de la Mancha. Distintos terapeutas le han dado distintos diagnósticos, pero también podríamos decir que este personaje, un personaje, ¿cierto?, que es histórico para todos, de la literatura clásica, digamos, que también tenía episodios psicóticos, también tenía distorsiones de la realidad, tenía alucinaciones, tenía delirio, y algunos lo han diagnosticado con esquizofrenia, otros con bipolaridad, otros que simplemente un cuadro psicótico, digamos, más general. Pero es interesante ver, ¿cierto?, cómo distintos personajes de la historia, distintos personajes de la literatura, mitos, ha aparecido la figura del paciente con psicosis, ¿cierto?, de la persona que padece de psicosis. Eso, por eso le puse de título a este seminario, visibilizar la aflicción de una psicopatología como la esquizofrenia. Otra, por favor.
Ustedes se recordarán una tragedia que ocurrió, no recuerdo bien si el 2020 o el 2019, de un chico que se lanzó a un zoológico acá en Chile, para los que son los amigos y las amigas que nos están mirando del extranjero, un chico que se lanzó, ¿cierto?, a una jaula de leones porque estaba en un estado productivo, ¿cierto? Estaba delirando, estaba alucinando y las voces le decían, lánzate, 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 y se generó un escándalo. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque recuerdo que en Facebook y en Instagram, cuando se publicó la noticia, muchas personas ponían así como, oye, este está desquiciado, este está enfermo, o simplemente se preocuparon, digamos, por la parte de los leones, porque los leones creo que fueron sacrificados después de que él se lanzó a la jaula, pero todos invisibilizaron el padecimiento de él. O sea, estaba teniendo alucinaciones, estaba teniendo delirios, su cerebro estaba haciendo cortocircuito y se escapa del control intencional de lo que una persona pueda o no pueda tener. A lo que quiero llegar con esto es que también informarnos de un trastorno tan desconocido del que incluso muchos psicólogos arrancan porque no creo que sea por una falta de interés, sino que quizás hay otras razones, pero hay pocos psicólogos que trabajan con psicosis. Generalmente esto está muy medicalizado, son los psiquiatras, ya tiene psicosis al psiquiatra, medicado al psiquiatra y si está descompensado, hospitalización. El psicólogo, la psicóloga, los terapeutas también tienen un rol importante con estas personas. Y también es bueno que la población en general nos eduquemos de las psicopatologías de alta complejidad, como lo es la esquizofrenia, para poder ayudar, poder facilitar. O sea, si yo veo a alguien que está parado y que se va a tirar, esa persona de libertad no tiene nada. Hay una voz, tiene un sinfín de cosas que le están pasando en su mente, que le dicen, tírate a los leones porque vaya a salvar el mundo. Recuerdo que el chico escribió una carta, él tenía un delirio mesiánico, pensaba que iba a salvar a la humanidad. Entonces, eso. Siguiente, por favor. Gracias por la noticia. Ahí dice, recuerda todo. Incluso nos confesó que empezó, esta lo saqué de una noticia, incluso nos confesó que empezó a sentir miedo cuando los leones lo empezaron a atacar, que sintió que se iba a morir y pensó en su mamá, quien falleció cuando Franco tenía 11 años. Franco dice que fue entonces que recuperó la conciencia, pero que antes, frente a la jaula, solo sentía angustias y voces en el oído que no lo dejaban en paz. Entra, le decían, tienes que entrar, culminó diciendo el paciente. Otra, por favor. Y la psicóloga del hospital psiquiátrico y los psiquiatras lo diagnosticaron, ¿cierto?, en que tenía pseudo alucinaciones e ideas delirantes religiosas y mesiánicas. Franco pensaba que lanzándose o más que pensaba, las voces le decían más su delirio mesiánico que lanzándose a la jaula de los leones, probablemente iba a salvar o a su mamá o a la humanidad o iba a salvar al mundo. Pseudo alucinaciones es cuando las voces son dentro de la cabeza, es decir, es un trastorno de la representación. Ya esto a nivel de el manual de psicopatología de Caponi, ¿cierto? Pseudo alucinaciones auditivas cuando son voces dentro. Entonces se le pregunta al paciente, ¿usted escucha las voces fuera o dentro? Yo las escucho dentro de mi cabeza. Cuando las voces las escucho fuera, es un trastorno de la percepción. Es decir, está alterada la percepción, porque es una alucinación. ¿Se entiende? Se van más o menos viendo la diferencia. Alucinaciones cuando él está fuera y pseudo alucinaciones cuando la persona lo siente desde adentro. Ya vamos a ver después qué son los delirios y todo eso. Gracias, Juan. Bueno, ustedes saben que hay una guía clínica del GES o del AUGE, ¿cierto? Que se ha ido actualizando. Ahora, la última actualización fue en el 2017, hay una anterior del 2009. Entonces, tenemos hasta el momento, desde el Ministerio de Salud, una patología que sí es visibilizada, al menos en este sentido, ya de que la persona que padece de esto tiene un programa de rehabilitación cognitiva, tiene psicólogos que pueden atenderlo en los centros de salud mental más especializados, ya sean hospitales psiquiátricos diurnos o hospitales de larga estadía, o un COSAM, etcétera. Entonces, eso es lo bueno. Ya acá hay una guía clínica que nosotros en el curso que viene ahora el 2 de noviembre la estudiamos completa, y yo ahí les voy destacando las partes más importantes de la guía clínica GES respecto a los abordajes terapéuticos y a los abordajes farmacológicos, que en ese caso lo va a ver en esta ocasión el doctor Sergio Ruiz. Gracias, Juan.
La otra, por favor. Ya. Entonces, cuando hablamos de qué es la esquizofrenia, eh, voy a leer los comentarios enseguida, chiquillos y chiquillas, para no perder el hilo, porque la otra vez me pasé una hora y ahí me retaron Dadipa, así que tengo que ser limitado en el tiempo esta vez y para que puedan hacer preguntas al final. La esquizofrenia es una patología que afecta a 1% de la población mundial, ¿ya? O sea, habla más o menos de 25 millones de personas en el mundo. Es un trastorno psicótico. Entonces, tenemos lo que se llaman los trastornos psicóticos como título, ¿cierto? Dentro de los trastornos psicóticos está la esquizofrenia, y dentro de la esquizofrenia, ya, según el Manual de Diagnóstico Europeo, existen distintos trastornos dentro de la esquizofrenia, como distintos tipos de esquizofrenias, ¿ya? Otros manuales, por ejemplo, el DSM-5 no habla de distintos tipos de esquizofrenia, sino como de niveles sintomatológicos, ¿ya? Otro, dependiendo del manual o desde el enfoque epistemológico, desde donde estamos mirando esta psicopatología, será si que hay distintos tipos de esquizofrenias o está por ejemplo, la sintomatología negativa más prominente o la sintomatología cognitiva más prominente y las demás más atenuadas. Depende desde dónde los miramos. ¿Ya? Entonces, la esquizofrenia es un trastorno psicótico y hay distintos trastornos psicóticos. Hay psicosis orgánicas, por ejemplo, que son psicosis ocasionadas por, ya sea por alguna lesión, ¿cierto?, cerebral o por algún medicamento, ¿cierto? Es decir, psicosis que no son endógenas. Yo sé que este concepto endógeno, muchos dicen, son como reticentes a escucharlo porque es como ya no se usa el concepto endógeno, pero básicamente endógeno, por ejemplo, por Otto Der, que es el maestro de la psiquiatría chilena, sequísimo en todo lo que tiene que ver con esquizofrenia, él habla de psicosis endógenas y psicosis exógenas. Las psicosis exógenas son estos trastornos inducidos por sustancias como fumar marihuana, digamos, consumir cocaína y genera un cuadro psicótico y que puede ser incluso perdurable en el tiempo, es una psicosis exógena, y la psicosis endógena son las que no manifiestan tener, son más genéticas, ya, como el caso de la esquizofrenia, o que no manifiestan tener, digamos, una alteración, se le llamaba antes, cerebral evidente. Hoy sabemos que las personas con esquizofrenia sí tienen correlatos neuronales importantes, ya, o sea, se ven alteraciones a nivel del cerebro. Entonces, tenemos distintos síntomas, ¿ya? O agrupación sintomatológica que padecen estos pacientes. Entre ellos tenemos síntomas positivos, que pueden ser las alucinaciones, los delirios, que es un trastorno del pensamiento. La persona va caminando, vio a alguien que la miró de una u otra manera y dice, esta persona me quiere matar. Es decir, hace una inferencia errónea en su pensamiento. Y la persona lo vive es un pensamiento apodíctico, es un pensamiento con una certeza absoluta. Lo está viviendo subjetivamente de esa manera. Esa persona me quiere matar. O tengo algo incrustado en mi cuerpo. Y va al médico 100 veces y todo le dice, no tienes nada. No, yo sé que tengo, no sé, un chip, por ejemplo, en una parte de mi cuerpo. Ya viven los pensamientos con certeza, cuando para el consenso es como, yo no veo lo que tú estás viendo, y si le preguntan a las 100 personas de la sala, nadie lo ve más que el mismo paciente. Eso es un delirio, ¿ya? El psicoanálisis, por ejemplo, habla de paranoia. El psicoanálisis lacaniano distingue esquizofrenia de paranoia y de melancolía, ¿ya? Como que son distintos polos, ¿ya? Dentro de una estructura psicótica. En el DSM se habla de trastorno delirante, que no es necesariamente una esquizofrenia, de hecho no es una esquizofrenia, es un trastorno psicótico que no es esquizofrenia, donde la persona tiene puros delirios de persecución o erotomaniaco o de grandeza o megalomanía, etcétera, y tiene un funcionamiento bueno. La persona con esquizofrenia tiene un funcionamiento malo. ¿En qué sentido malo? En que su calidad de vida generalmente baja, y que la funcionalidad también baja. ¿Por qué baja? Debido a los síntomas negativos. ¿Qué son los síntomas negativos? Son síntomas, por ejemplo, abulia, cuando no hay motivación para levantarse, ya no me quiero bañar, ya no quiero ir a trabajar; anedonia, cuando ya no siento el placer por la vida, ya el pasto verde no me parece bonito, ni la playa en Viña tampoco, ni nada,
¿cierto? Embotamiento afectivo, hay un aplanamiento afectivo, la persona está aplanada, ¿ya? Eso es síntomas negativos. Tenemos síntomas negativos primarios y síntomas negativos secundarios. Eso también es muy importante saberlo reconocer, pero eso se lo voy a dejar para el curso porque no nos va a dar el tiempo a explicar, ¿ya? Y, por ejemplo, la sintomatología cognitiva, que según Grisel Orellana, una psiquiatra chilena muy, muy clever en estos asuntos, dice que la sintomatología cognitiva es la más importante dentro de todas porque desde la sintomatología cognitiva se generan los otros síntomas, ¿ya? O sea, la persona tiene dificultades a nivel cognitivo, recordemos que las personas con esquizofrenia, si le aplicamos una prueba neuropsicológica, ¿qué vamos a encontrar? Alteración ¿dónde? En las funciones ejecutivas, ¿cierto? ¿Recuerdan las funciones ejecutivas en el lóbulo frontal? Por ejemplo, de planificación, no logran planificar algo, no logran generar una meta, no logran cambiar de estrategias mentales, alteración en la memoria de corto plazo, también algunos se ha visto en la memoria a largo plazo, otras alteraciones, por ejemplo, a nivel de la atención sostenida o del control atencional, de la atención selectiva, etc. O sea, son distintos mecanismos cognitivos que se ven afectados en estos pacientes que al mismo tiempo van a ir desencadenando de alguna u otra manera las otras sintomatologías. No en el caso de los síntomas positivos, porque los síntomas positivos, que también puede ser, como les dije, delirios, alucinaciones, comportamiento desorganizado, incluso catatonía, ¿ya? O catatonia. Esta también se considera un síntoma positivo, ¿ya? Enseguida voy a leer los comentarios porque estoy en un aparato que no es mío, entonces si me meto en los comentarios, pierdo al chat, pierdo la pantalla. Eh, ¿Qué iba a decir? Se me fue la ola. Ah, que los síntomas positivos, ¿por qué se llaman positivos? Porque agregan algo, agregan algo. Los síntomas negativos disminuyen algo. Estas personas también tienen problemática en la cognición social, tienen problemas importantes para reconocer las emociones del otro. Cognición social es un concepto más o menos nuevo, no del 2023, pero hace unos años ya, donde habla de que es una parte, una facultad cognitiva, saber, digamos, por ejemplo, no sé, si yo hablo con Miriam y veo que Miriam está enojada, como tener la capacidad de decir, oh, Miriam está enojada, ¿cierto? Perdón, Miriam, por ocuparla de ejemplo. O, por ejemplo, reconocer las emociones de la otra persona. Estos pacientes tienen dificultad con eso. Eso también tiene una explicación a nivel cerebral, ¿ya? Entonces aquí nos encontramos, cuando hablamos de psicosis, es complejo, porque nos encontramos en la tradición fenomenológica que tienen Binswanger, Heidegger, bueno, un sinfín de autores, incluso los autores Otto Der, Hernán Silva, etcétera, que ven la psicosis desde la fenomenología, Jasper, y tenemos este otro polo que es más médico, ya que hablamos de esto, de alteraciones cognitivas, síndrome neuropsicológico, etc. Estos pacientes suelen presentar trastorno por uso de sustancia, índice de obesidad, entre otras cosas. Por favor, Juan, por favor. ¿Está Juan por ahí? Ya. Entonces, importante saber, no, se lo voy a decir más adelante, importante saber que estos pacientes presentan los síntomas cognitivos a temprana edad, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es un biomarcador. ¿Qué quiere decir que es un biomarcador? Que es un rasgo que es como una alerta, nos da como una alertita de pensar de que este paciente que no está diagnosticado con esquizofrenia pueda en un momento transicionar a esquizofrenia. ¿Cómo lo puedo ver el clínico? Haciéndole una evaluación neuropsicológica. Cuando psicólogos y psicólogas, médicos generales, terapeutas ocupacionales, cuando una persona llega con una sospecha de esquizofrenia, ¿ya? Y no solo de esquizofrenia, sino que también de otras psicosis, es importante pedirle que se realice una evaluación neuropsicológica completa. Una evaluación neuropsicológica de los distintos dominios neuropsicológicos y también de la capacidad cognitiva global. Entiéndase por eso, ¿cierto? Aplicar el VICE en el caso de las personas entre 16 a 90 años y el VISC en las personas menores de ese rango etario. Es importante que el VICE se aplique completo y que la evaluación neuropsicológica se aplique completa y que se midan estos 3 endofenotipos: atención, funciones ejecutivas y
¿Cuál era el otro? Se me olvidó. Atención, función ejecutiva, se lo dije antes. Y memoria. Memoria, sobre todo memoria de trabajo. Estos tres dominios cognitivos tienen que ser evaluados muy bien por el neuropsicólogo. Dato. Viña del Mar, donde se pueden tomar buenas pruebas neuropsicológicas. El único centro que conozco yo en Viña del Mar, CAPNet. Y hago ahí importante. Todas las personas que tienen alucinaciones. Atrás, por favor, Juan. Me faltó un poquito. No todas las personas que tienen esquizofrenia, perdón, no todas las personas que tienen alucinaciones, hay un micrófono prendido por ahí, chiques, no todas las personas que tienen esquizofrenia, perdón, no todas las personas que tienen alucinaciones van a tener esquizofrenia o en sí un cuadro psicótico. ¿Nos puede alarmar? Sí, por supuesto, pero no es una generalización, no es como alucinación o delirio es igual a esquizofrenia. Es importante que se le realice a estos pacientes un EEG, ¿cierto? Una electroencefalografía. En el curso de psicosis de diciembre va a estar Felipe Tomás, un electroencefalógrafo que nos va a explicar en 2 horas cómo funciona la electroencefalografía. Una resonancia estructural, ¿cierto? Y como les dije, una evaluación neurocognitiva completa. Hoy día sabemos que la esquizofrenia se visualiza una alteración a nivel del cerebro, no solamente es una categoría sintomatológica, ¿no? Algo como lo que se llamaba antes solamente lo sintomatológico. Hoy día hay que hablar de otras cosas más allá de los síntomas. Es importante que estos pacientes, así como presentan una alteración neuropsicológica, que se les haga una neurorehabilitación cognitiva. ¿Por qué una neurorehabilitación? Porque hay que rehabilitar sus alteraciones cognitivas, ya sea con estimulación cognitiva o con otro, digamos, con otras técnicas. Ya el GES, la clínica GES también recomienda la neurorehabilitación para estos pacientes. Estos consultantes también tienen disminución en la velocidad del procesamiento y, como les dije, distintas funciones ejecutivas. Sabemos, por ejemplo, que la dopamina, ¿cierto? Que hay una hipoactivación dopaminérgica a nivel frontal, que algunos dicen que está relacionado con los síntomas más negativos, síntomas cognitivos, y hay una hiperactivación dopaminérgica en el sistema límbico, que tiene que ver con los delirios y las alucinaciones, ¿cierto? En las partes límbicas subcorticales del cerebro. Eso también es importante saberlo. Anoten, tienen la mayoría, estamos haciendo un promedio, ya no es que todos los pacientes con esquizofrenia tienen lo que yo voy a decir ahora, pero yo lo estoy trayendo lo que los estudios nos muestran. Agrandamiento ventricular, ¿cierto? Los ventrículos, recuerda los ventrículos, agrandamiento ventricular se ha observado. Se ha observado pérdida o reducción de la sustancia gris, pérdida o reducción de la sustancia blanca, hipoactivación dopaminérgica en zonas frontales, hipofrontalidad, incluso corteza frontal, hipofrontalidad, un hipocampo reducido, ¿ya? Activación microglial, bueno, un sinfín de otras alteraciones neurobiológicas presentan estos pacientes. Próxima, por favor. Próxima diapositiva, por favor, Juan. Ya, entonces sabemos que la esquizofrenia es un trastorno crónico, heterogéneo, multifacético y debilitante desencadenado por una panoplia de interacciones genéticas, epigenéticas y el desarrollo. La esquizofrenia es, por definición, un trastorno del neurodesarrollo, por eso es importante cuidar los embarazos, que la madre no esté sometida a estrés, porque todo eso, de alguna u otra manera puede afectar al feto, a la guagua, digamos, y generar estas alteraciones, ¿cierto? O, por ejemplo, un virus también, cualquier tipo de alteración a nivel del neurodesarrollo. Sabemos también que hay un componente genético importante. Ya la mayoría de los pacientes con esquizofrenia han tenido padres que han tenido, o ya sea una bipolaridad, o un trastorno esquizofreniforme, un trastorno esquizoafectivo, cualquier trastorno o alteración dentro del espectro psicótico. Ya sabemos que la vulnerabilidad, la pobreza, hay un micrófono abierto, chicos, chicas, no sé quién será, ahí le pido a Juan, please. La vulnerabilidad, el bullying, las adversidades en la infancia, los traumas en la infancia, todo eso, sobre todo si la persona, digamos, es un infante, un niño, una niña, todo eso aumenta las probabilidades de que una persona padezca esquizofrenia. Es decir, si la persona, el paciente, viene con una predisposición genética de base, por el padre, por el abuelo, por quien sea, y tiene un ambiente protector,
probablemente la persona no va a desencadenar el cuadro. Ahora, si la persona viene con una predisposición genética o alteración a nivel de la sustancia gris, alterado, lo más probable, si está sometido a factores de riesgo o factores no protectores, violencia, acoso, abuso, lo que sea, tiene cuatro veces más probabilidades de padecer el trastorno. Entonces, podemos hacer algo no farmacológico para evitar que se desencadenen estos cuadros, que una vez que ya se entra el cuadro, ustedes saben, la psicosis en sí misma es neurotóxica. Entonces, se genera el primer episodio psicótico y ya empiezan a ver los relapses, las recaídas. Después, el segundo episodio, ya estamos hablando de una esquizofrenia o un trastorno psicótico crónico. Entonces, ¿podemos prevenir manejando el ambiente? Sí podemos prevenir manejando el ambiente. Un buen ambiente protector, un ambiente de resiliencia, sí ayuda a que la carga genética no se active. Por eso hablamos de epigenética, ¿ya? Por eso hablamos de epigenética, cómo el ambiente, ¿cierto? El ambiente puede cambiar la expresión de nuestros genes conservando el lenguaje del ADN, pero cambiando la expresión de nuestros genes. Y eso en sí mismo es heredable. Entonces, el ambiente sí tiene repercusión en el cerebro. No es lo mismo estar sometido a estrés que no estar sometido a estrés. La siguiente, por favor. Y ya vamos a ir terminando porque estamos en la hora. Entonces, tenemos lo que es, y para que hagan preguntas también, tenemos lo que es que la esquizofrenia es un trastorno de la conectividad, un trastorno del neurodesarrollo, ¿cierto? Hay una hipofunción a nivel de la sincronía de las redes. Recordemos que el cerebro está compuesto por redes neuronales, y estas redes están alteradas en estos pacientes. Ya le hablé de que el ambiente y la genética son igual de importantes, que hay alteración en las funciones ejecutivas, ¿cierto? Bueno, creo que esto ya lo mencioné. La otra, por favor, Juan. Ya, y esto es importante, esto es lo último que les voy a mostrar respecto, este PPT tiene como 100 diapositivas, pero insisto, en una hora es imposible verlo todo, pero creo que les resumí algo más o menos grueso de la esquizofrenia. Importante desde la neuropsicología, insisto, ¿por qué hablamos de neuropsicología? Porque esquizofrenia y neuropsicología van de la mano. Ninguna persona con esquizofrenia puede prescindir, digamos, o no puede, o ninguna persona que esté padeciendo esta enfermedad eh, no debería no tener una evaluación neuropsicológica, porque la enfermedad en sí mismo, por definición, tiene alteración a nivel cognitivo. ¿Qué se espera de la neuropsicología de esta enfermedad? Que la persona, el neuropsicólogo, el psicólogo, el terapeuta ocupacional o quien sea que esté evaluando las funciones cognitivas, evalúe los distintos dominios cognitivos, ¿cierto? Que sean test neuropsicológicos breves y simples, que estén adaptados a la cultura, a la lengua, que no requieran materiales complejos. Ahí tienen el MOCA. Acá en ADIPA hay cursos de MOCA. Acá en ADIPA hay cursos de... No, ¿por qué? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha, pero bajo. Lo conectaste, parece. Un segundo, chicos. Ahí sí, Ahora ahí sí. se escucha claro. Entonces, les decía que es importante que las pruebas neuropsicológicas sean sensibles, específicas, adaptadas a la cultura y la lengua, que no requieran materiales complejos. Acá en ADIPA, voy a hacer propaganda a algunos colegas, en ADIPA tienen cursos de MOCA, del MOCA, que es una prueba rápida, no es difícil de aplicar, el VICE completo, como les dije, eso. ¿Qué más les podría hablar más allá de los PPT? O de la información que está en la diapositiva. ¿Existe la esquizofrenia infantil? Sí, existe. ¿Ya? Eso es importante, existe. ¿Es tan prominente como la esquizofrenia en pacientes adultos? No. Es mucho más, las probabilidades son mucho más atenuadas que aparezca una esquizofrenia infantil. ¿Ya? Pero puede presentarse, sí, y ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial importante con autismo. Ojo, como hay poca capacitación de psicólogos, psicólogas, ¿cierto? Y profesionales de la salud en esquizofrenia infantil, ¿qué pasa? Se les sobrediagnostica con autismo y ahí hay que hacer diagnóstico diferencial con el trastorno espectro autista, porque los tratamientos son distintos, se responde a los fármacos de manera distinta. Hay un retraso cognitivo un poco mayor en los pacientes con autismo. Yo sé que en lo que es el espectro autista también tiene todo un mundo por detrás. Hay diferentes... Estoy pegado y se pega, ¿no? Ahí gracias, Trini.
Estoy mirando ahí la pantalla de Trini. Gracias, Trini. Trinidad Souto, gracias. Entonces, ¿existe la psicosis infantil? Sí. ¿Solamente la esquizofrenia? No. ¿Otra psicosis? Sí. ¿Ya? Ahora, yo delante les dije, los estados mentales de riesgo, eso ocurre generalmente en la adolescencia. Ahí dice sí, a ratos se pega. Trini, ¿es así? Miriam, Miriam, ¿no? Ya. Ahí está, BTR está haciendo lo suyo. Entonces, gracias, José. Entonces, yo tengo problemas de atención terribles. Yo veo los comentarios y se me mueve todo. ¿Qué estábamos? Los estados mentales de riesgo. Cuando tenemos los estados mentales de riesgo es importante también tenerlos en conocimiento, tal como les dije, porque no es psicosis, son estados prepsicóticos. Entonces el adolescente se ve al espejo, se siente extraño, se percibe extrañamente, se siente corporalmente extraño, puede tener episodios micropsicóticos, incluso una psicosis que le dura una semana. ¿Eso es esquizofrenia? ¿Un chico de 15 años, una chica de 15 años? No, probablemente está pasando un estado mental de riesgo. Ahora, ¿eso puede transicionar a psicosis? Sí. ¿Y puede que no transicione? También puede que no transicione. ¿Son más los que transicionan o los que no transicionan? Son más los que no transicionan. ¿Ya? ¿A un adolescente le puede dar esquizofrenia o siempre estado mental de riesgo? Puede tener esquizofrenia. ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, en el sistema de salud público, los únicos que pueden diagnosticar estos trastornos son ¿quiénes son? Los psiquiatras en el sistema de salud público. ¿Ya? El psicólogo, los terapeutas lo que pueden hacer, y aquí yo insisto, esto no es psicólogo, no creo que quede como que psicólogo, psiquiatra, no, es técnicos en enfermería, enfermeras o enfermeros, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, todo el equipo de salud mental son imprescindibles para un buen tratamiento de estos pacientes. Son pacientes que requieren de toda la integración médica posible, de nutricionistas especialistas en estos trastornos, por los desórdenes metabólicos, qué sé yo, todo lo que tienen. Y recordemos que muchos psiquiatras dicen que esta es una enfermedad más médica, como que piensan que esto ya deberían verlo más los médicos, los inmunólogos, por las teorías de la inflamación, de la neuroinflamación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Los profesores, las psicopedagogas, todos tienen que estar ojo con estos pacientes, sobre todo en los colegios, porque es en los colegios donde empiezan a aparecer los síntomas. Cuando llega el psicólogo ya tiene 22 años con la psicosis desencadenada. Entonces ya es tarde. ¿Se puede seguir actuando? Sí, pero ya es tarde. ¿Qué nos dice la literatura? Mientras antes, mejor. Si el chico tiene 14 años y está presentando síntomas, ya, por ejemplo, imaginémonos que está en un estado mental de riesgo. Tuvo un episodio psicótico breve, ya, de 2 días, y se recuperó. ¿Qué se hace? Hay una red en Chile que se llama Red EMARS, ¿ya? O Psiquis Lab, que es un laboratorio de psiquiatría de la Universidad de Chile. Ellos tienen un programa de intervenciones en estados mentales de riesgo. De hecho, se llama estados mentales de alto riesgo, EMARS. ¿Qué hacen ellos? Terapia cognitivo-conductual. ¿Por qué terapia cognitivo-conductual? Porque es la que tiene más evidencia a nivel científico. A mí me gusta el psicoanálisis, me encanta el psicoanálisis, pero la terapia cognitivo-conductual es la que la lleva por la evidencia que tiene. Y ahí está la responsabilidad también de entregarle al paciente lo mejor, lo que esté bajo la mejor evidencia posible, porque es como algo ético a nivel terapéutico. En los estados mentales de riesgo, ¿a la persona se le medica? No, no es lo recomendado. No es al menos la primera línea de intervención. La farmacoterapia en estados mentales de riesgo, en estos chicos adolescentes o chicas adolescentes que están cursando con estos estados subumbrales prepsicóticos, no se medican. Se les acompaña, se les hace psicoeducación a los padres y a la persona y se les realiza terapia cognitivo-conductual. Eso es lo primero. O sea, la psicoterapia en estados mentales de riesgo, que es lo que se está llevando en todo el mundo, sobre todo en Australia con el doctor McGorry, ¿cierto? Y con Jung, que son psiquiatras topísimos que están en Australia, en Nueva Zelanda, ¿cierto? Que la están llevando con todo lo que es intervenciones precoces. Y han logrado muy buenos resultados. Han logrado que personas no pasen a esquizofrenia. El GES en Chile lo que hace es abarca el primer episodio psicótico, cuando la persona ya llegó con el primer episodio psicótico.
Pero hay un estado previo, prodrómico, es decir, que es antes del primer episodio psicótico, en donde el paciente o la paciente ya empezó a manifestar sintomatología. ¿Se entiende o no? Y el GES lo que cubre es del primer episodio en adelante. ¿Y qué pasa con estos chicos? Entonces, ¿hay redes de apoyo en Chile? Sí, que son dos. Una es el Hospital Orvitz, el Hospital Orvitz Barak, que tiene un centro, digamos, una unidad de psicosis para primeros episodios, pero ya es para primeros episodios. Lo que yo les digo de estados mentales de riesgo es previo. Es ahí donde hay que hacer todo lo que esté en las manos de los profesionales para evitar que transicione. ¿Qué más les puedo contar de esto? Y para terminar, a ver, y para las preguntas. ¿Qué más? ¿Qué más? Hacer buenos diagnósticos diferenciales. Como les digo, no es lo mismo una esquizofrenia paranoide que un trastorno delirante. La esquizofrenia paranoide tiene mucha más prominencia de síntomas negativos. La persona está aplanada, está completamente aplanada. No quiere levantarse de la cama, no tiene gusto por nada, está con alteraciones cognitivas. En cambio, la persona con trastorno delirante, oye, tiene una funcionalidad espectacular, se viste impecable, no es que no quiera bañarse, o sea, está realmente, digamos, funcional o adaptativo, pero tiene delirios. Y pueden ser delirios erotomaniaco, o delirios de persecución, o de que me quieren matar, pero tú ves a la persona está impecable. ¿Esa persona tiene esquizofrenia? No, tiene un trastorno delirante. ¿Por qué? ¿Y cómo se sabe eso? Porque no tiene síntomas negativos. ¿Ya? ¿Puede tener síntomas afectivos? Sí, puede tener síntomas afectivos. Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre síntomas afectivos y síntomas negativos? ¿Es lo mismo? No. Cuando el síntoma afectivo se determina, se le pregunta al paciente, ¿cómo se siente usted? El paciente responde, estoy angustiado, me siento mal, listo, afectivo. El síntoma negativo es aplanamiento. El paciente dice normal y todo el mundo lo ve que está todo el día echado en la cama, está súper apagado, está súper aplanado, no quiere bañarse, no quiere ir al colegio. Al colegio, en el caso del adolescente, o no quiere ir a trabajar. Y le pregunta al psiquiatra, ¿cómo está usted? Y responde, sí, normal. Y está aplanadísimo y no tiene gusto. ¿Se entiende o no? Entonces, diagnóstico diferencial entre síntomas afectivos y síntomas negativos. Spoiler, síntomas negativos, hay síntomas negativos primarios, que es el que le estoy nombrando ahora, y síntomas negativos secundarios. ¿Cuál sería un síntoma negativo secundario? Por ejemplo, en una paranoia o en un trastorno delirante o en una esquizofrenia paranoide, las voces, ya, el chico que le mostré delante, el que se lanzó a la jaula de los leones, él dice, me sentía muy angustiado. ¿Se entiende o no? Muy angustiado. Entonces, este chico que se siente muy angustiado, eh, lo que de alguna u otra manera, la angustia es a razón del delirio, digamos, mesiánico o de las alucinaciones que estaba teniendo. Eso se llaman síntomas negativos secundarios, son a razón de los síntomas positivos o síntomas productivos. Es decir, si yo me siento que todo el tiempo me están persiguiendo porque me quieren matar o me quieren envenenar o me quieren hacer algo a nivel de delirio persecutorio, yo genero un estado de angustia a causa de ese delirio. Eso es llamado un síntoma negativo secundario. Farmacológicamente se trata distinto, terapéuticamente se trata de manera distinta. Bien, pasemos a las preguntas. Sí, estamos, creo que suficiente. Bueno. Yo voy a ver el chat, pucha, son... ok. Me ayudan? Hay que ya, Trinidad, dale Trinidad, te veo a ti. Chiquillos, vamos a responder 5 preguntas porque no puedo más. La otra vez respondí como 20 y me llegó el reto como les dije. Ya, Trinidad. Hola, lo que te quería preguntar, antes hablaste que como desde el segundo episodio ya se hablaría como de un trastorno ya psicótico crónico o una esquizofrenia. Entonces, en todos los casos sería que cuando ya hay 2 episodios psicóticos o después del primero ya está como definido como ese trastorno. Sí, yo he escuchado ambas cosas. Ya he escuchado algunos que se quedan con perdón, primer episodio, porque encuentran que la palabra esquizofrenia es muy estigmatizante. Yo creo que estoy de acuerdo. Y no, si lo de ahí pasó fantástico, no estoy pelando a nadie. Ahí es la persona que respondió en el chat.
Claro, entonces hay algunos que dicen la palabra esquizofrenia así como que no se usa, como a nivel clínico, solamente a nivel de investigación. He escuchado otros que dicen, después del primer episodio ya es una esquizofrenia porque la psicosis en sí misma es neurotóxica. Y he escuchado a otros que dicen, si la persona pasó un segundo episodio, es culpa de la salud pública, porque las personas no deberían pasar a un segundo episodio si están bien medicados. Recuerden que hoy ya lo que se ocupa en farmacoterapia son antipsicóticos atípicos, ¿cierto? Que son antipsicóticos como la quetiapina, el aripiprazol, la clozapina, que son digamos, fármacos que tienen menos efectos secundarios que los típicos, ¿cierto? O los de primera generación, ¿cierto? Los de segunda generación son mejorcitos que la primera generación. Ambos tienen efectos secundarios, pero uno mejor es que el otro. Estoy respondiendo a la pregunta, depende de la literatura, depende desde dónde lo estamos mirando. Ya, muchas gracias. Eh, 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 me van contando, hola, soy terapeuta ocupacional, hola, soy trabajador social. La Trini es psicóloga, es... Sí, psicóloga. ya, gracias Trini. Gracias. Kevin. Sí, hola. Bueno, primero que todo, gracias por la presentación. Estuvo muy buena, como se llama, muy nutritiva. Ahora, yo soy psicólogo, trabajo justamente en un centro de rehabilitación psicosocial, en el cual gran parte de la población padece o trastornos psicóticos o esquizofrenia. Ujú. Entonces, tengo una duda que igual se va como por la tangente, pero por el lado más sistémico y comunitario, es decir, con los contextos. Por ejemplo, yo estoy trabajando actualmente con los referentes, con los cuidadores de las personas que padecen esquizofrenia o algún trastorno psicótico, porque Ya, como se indicaba igual dentro de la presentación, muchas veces por ya sea la sintomatología positiva o por los trastornos cognitivos, estas personas tienen muy bajo nivel de funcionalidad. Es decir, estoy pensando en ABD básicas, ABD instrumentales bien deterioradas. Es decir, requieren mucho apoyo en la cotidianidad. Ahora, dentro de esto, las personas que cumplen este rol de cuidadores experimentan mucho nivel de sobrecarga. Es decir, por ejemplo, en las primeras sesiones que yo tuve con ellos, apliqué, por ejemplo, el SARIT para evaluar el nivel de sobrecarga y ujú. estaba bien disparado, casi en un nivel de sobrecarga severo. Entonces quería hacer la consulta, por lo menos desde el trabajo que tú has desarrollado en esta área, ¿cuáles son como las observaciones, indicaciones para los actores que estamos ahí como trabajando directamente con los familiares y personas que tienen este tipo de diagnóstico? ¿Cómo favorecer el autocuidado en las personas, en los referentes? Porque al fin y al cabo, lo que nosotros hemos tenido en base como a la experiencia y también en parte la evidencia que hemos ido revisando es que los procesos de rehabilitación que son exitosos o por lo menos que cumplen con la expectativa de las personas que participan en el espacio es cuando tienen una buena red de apoyo, es decir, familiares que están en buenas condiciones, tanto socioeconómicas y también de salud, tanto física como mental. Claro. Yo creo que lo que respondería muy, muy breve a lo que tú planteas, que efectivamente es así, yo creo que la salud pública, tú trabajas en salud pública, me dijiste, ¿cierto? Trabajamos en vínculo con Ya, los hospitales, pero funcionamos como una fundación, una ONG privada, con subvención desde claro. el aparato público. Claro, está este concepto de burnout, ¿cierto? Que los psicólogos conocen muy bien que esta fatiga, digamos, que pasa tanto en contextos situacionales laborales como también en cuidadores de pacientes que están en alta complejidad como este trastorno, ¿ya? Eh, los autocuidados depende igual, yo siento, de cada persona, ¿no? Como yo no me atrevería a dar como una... a mí no me sirve el mindfulness, por ejemplo, y para otro el mindfulness se le ha hecho la apertura a otro. Se entiende, ¿no? Como hay muchas técnicas de respiración, hay técnicas de mindfulness, insisto, o ir a una psicoterapia, o supervisarse, son distintos mecanismos que uno como terapeuta puede hacer para atenuar, digamos, el estrés, porque hay terapeutas que se estresan, hay otros que no se estresan. Efectivamente, desde el psicoanálisis se piensa mucho que estos pacientes que están en estructuras psicóticas, recuerden que el psicoanálisis se piensa, al menos lacaniano, se piensa la estructura psicótica en el primer, segundo Lacan, que está la esquizofrenia, la paranoia y la melancolía, como estas, y
Sí, la paranoia y la melancolía. Se piensa que estos pacientes generalmente generan mucha contratransferencia. ¿Qué quiere decir contratransferencia? Es decir, las emociones que suscita en el analista el paciente. ¿Se entiende, no? O sea, generan muchas emociones, mucha sobrecarga, generan muchos sentimientos de distinto tipo que van obviamente cargando a la persona. Yo he escuchado terapeutas que dicen que atienden a 2 pacientes con psicosis y no atienden a ninguno más porque quedan muy cansados, porque son pacientes muy demandantes, porque la terapia para un paciente con psicosis es distinta a la de un paciente con neurosis, por ejemplo. Entiéndase por neurosis todos los otros trastornos que no son psicosis, para este seminario al menos, entiéndase eso. Porque desde el psicoanálisis, por ejemplo, la psicosis se entiende como una defensa. Entonces, no se extirpa el delirio, se trabaja alrededor del delirio con las soluciones que el paciente ha traído y se alentan esas soluciones, o como le llama los analistas lacanianos, con las invenciones. Es decir, por ejemplo, si hay un paciente que está todo el día pensando en que lo quieren matar o lo quieren perseguir o lo quieren envenenar, y llega una persona, no sé, fue a Perú y alguien le regaló, o donde sea, una pulsera roja. Y el paciente llega y dice, mira, gracias a esta pulsera roja, ahora como que ya me siento protegido, como que estoy cubierto por un manto sagrado y me siento que nada me puede pasar. Lo que hace un analista lacaniano es alentar ese proceso. Esa pulsera roja en que el paciente se ve cubierto por un manto sagrado, que para el resto puede que no signifique nada más que una pulsera roja, eso para el paciente fue la solución que encontró para poder acotar el sufrimiento de su delirio. Esto puede ser inconsciente, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, el terapeuta lo que hace es decirle, no se saque más la pulsera roja. ¿Se entiende, no? A nivel terapéutico, no se saque más la pulsera roja. ¿Qué pasa con los psicólogos o los terapeutas que quizás no tienen una formación a nivel de diplomado, capacitación en psicosis y hacen una terapia como si fuera un paciente con neurosis, a alguien que tiene psicosis, el paciente se descompensa, el paciente puede desencadenar un cuadro psicótico? Por ejemplo, si alguien va no se le puede decir a un paciente, mira, lo que pasa es que tú estás delirando porque en tu infancia, o sea, depende, si el paciente tiene un alto juicio de la realidad, se puede hacer algo, pero cuando el paciente tiene una certeza absoluta de que tiene un chip en su cabeza y que se lo metió un alien, no, y él, tú digas lo que digas, no vas a cambiar su certeza, porque él tiene una distorsión cognitiva, su cerebro hace cortocircuito y él vive eso como una experiencia de radicalidad absoluta, ¿ya? Dicho eso, lo que hace el terapeuta en este caso, más analítico, más del psicoanálisis, lo que hace es esperar a que este paciente encuentre una solución o ayudarlo a que encuentre una solución, como por ejemplo la pulsera roja. Y tú acotas o delimitas el sufrimiento. Y el paciente dice, sí, ahora te dice, si yo me saco la pulsera roja, vuelve todo de nuevo. No se la saque, pues. Listo. Es una terapia súper simple, pero son pequeños movimientos que hay que hacerlo de manera adecuada. Insisto, no es lo mismo un trastorno delirante de una persona que quizás puede alternar su juicio de realidad a una esquizofrenia paranoide. Depende. ¿Cachai? Entonces, muchas personas también se desgastan porque quizás no están ocupando las mejores habilidades terapéuticas y no hay que culparlos por eso, porque este es un mundo muy desconocido en Chile. Por eso yo puse visibilizar trastornos de este tipo. Son invisibilizados. Y porque están todos los psiquiátricos. Entonces, lo trabajan los hospitales psiquiátricos, los psicólogos que están en los hospitales psiquiátricos, cuando es un trabajo que debería ser súper integrador en distintos tipos de ámbitos. No sé si te respondí algo, Kevin, de lo que preguntaste. Sí, considero que la respuesta es bien completa y en base a eso también, y de hecho ahí también salía en el chat con respecto a las posibles formas de cierta manera, promover el autocuidado, en este caso, por ejemplo, de los cuidadores, que en este caso son muchas veces los familiares. Y me surge la duda y ahí abro igual la pregunta, ya sea hacia ti, Rodolfo, o el resto de los colegas, es desde dónde se pueden encontrar redes, porque muchas veces a nosotros como centro nos sucede que nos llegan pidiendo ayuda, pero
Sí, estoy atender o escuchando. prestar atención de contención emocional o entrar en procesos más específicos con cada uno de los familiares es muy complejo, porque al ser una ONG y nosotros nos focalizamos principalmente el trabajo hacia los participantes, a las personas que tienen el diagnóstico, las estrategias que utilizamos principalmente tienen que ver con reuniones que son más bien grupales o triangulación de información para poder colaborar en el desarrollo del proceso de rehabilitación del participante. Entonces, muchas veces, claro, está como esa necesidad de que ellos abran procesos psicoterapéuticos más individuales, sin embargo, al mismo tiempo, también considerando que dentro del contexto en el cual están, en el cual muchas veces los chiquillos requieren un apoyo que a veces puede ser 24 horas, otras veces toda una mañana, toda una tarde, el acceso, por ejemplo, al trabajo es limitado o tienen que hacer jornadas de trabajo part-time. Por lo tanto, para poder cubrir una psicoterapia o una atención a nivel particular, prácticamente muy complicado. Y a través de los servicios públicos igual se le ha hecho complejo, como que es como una sesión una vez al mes o cada 2 meses, y eso también ha sido como una problemática porque no pueden sostenerlo o la desregulación emocional es muy grande por los procesos que abren ahí, que finalmente nosotros igual dentro como de la ética con la cual trabajamos, tratamos de prestar atención, pero al mismo tiempo eso también a veces va un poco en contra de nuestra productividad en cuanto a nuestro foco de trabajo que son los chiquillos. No sé si me explico. Sí, yo creo que fue muy, muy claro y pertinente tu comentario, sin duda. Ujú, sin duda. Yo creo que hay un concepto que a mí me encanta que es recovery. Y lo digo en inglés porque lamentablemente la literatura se trata en inglés, este concepto, ¿cierto? Que se llama recuperación. Antes se hablaba de remisión, remisión sintomatológica. Hoy se habla de recuperación, es decir, no se busca en psicoterapia que el paciente atenúe o disminuya solamente, o no psicoterapia, a nivel de profesionales de salud, que el paciente baje su sintomatología de cualquier tipo, sino de que el paciente tenga una reinserción laboral. Y en el curso de esquizofrenia, que vuelvo a decirle a los 140 personas que están conectadas, chiquillos, es un curso que está muy, muy, muy bien pensado. Les traigo lo mejor de Otoder, de fenomenología, de psiquiatría clásica, de farmacología, de un psiquiatra top, una psicóloga. Si les gusta este tema, métanse, porque los beneficiados van a ser ustedes y sus pacientes. Es un curso que está muy bien pensado. Dicho eso, hoy día se apunta a la recuperación, que la persona tenga una reinserción laboral, que el paciente pueda volver a recuperar su vida. ¿La va a volver a recuperar al 100%? Probablemente no. ¿Por qué? Porque es su cerebro que está alterado. Y el cerebro, por muy epigenética o por muy plástico que sea, plástico se refiere, para los que no están quizás muy familiarizados, el cerebro plástico se refiere que puede ir cambiando a nivel del tiempo de acuerdo a las experiencias que tiene. Por muy plástico que sea, cuando ya están, cuando los pacientes ya están en estos estados, en estos cuadros psicopatológicos, hay que buscar que trabajen. Ahora, van a trabajar en un banco compitiendo, digamos, para ganar meta, probablemente su sistema psíquico interno no va a aguantar eso. Quizás puede ser un trabajo en el campo, quizás puede ser un trabajo que no los demande mucho, ¿ya? Y eso también lo trabajamos en el curso. ¿Qué se recomienda en la literatura a nivel del trabajo? ¿Es cualquier trabajo? No. Y ahí están las explicaciones de por qué no, ¿ya? Ejercicio. Pueden hacer ejercicio, está recomendado. Está el deporte, ¿cierto? Aeróbico, según la literatura más actualizada, nos dice que en estos pacientes ayuda a que mejoren estructuralmente el hipocampo, que están en partes subcorticales, que está relacionado con la memoria y con un sinfín de otros aspectos. Y se ha demostrado de que cuando los pacientes se someten a un ejercicio guiado, quizás ojalá por un kinesiólogo, ojalá guiado por también un centro, por gente que sepa, porque se puede descompensar el paciente, se ha demostrado que el ejercicio les sirve tanto para calmar la ansiedad, para calmar una serie de cosas y más encima para mejorar a nivel estructural el hipocampo. Y otras áreas cerebrales también. Entonces, eso me atrevería a decir por ahora. ¿Alguna otra pregunta, chicos?
chicas, amigos, Esta vamos a amigas. dejar como la última, sí, porque ya nos Ya, pasamos. la última. ¿Sí? Ok. Y cortamos. Francisco Javier está con la mano levantada. Ya. Dale, Francisco. Francisco, yo no veo ni un Francisco, pero si está por ahí. Mm, bueno, bajó la mano. Ya, Así que, listo. Estamos por finalizado. sí, perfecto. Queremos darle las gracias, de verdad, a Rodolfo, por la excelente clase que nos dio el día de hoy. Y obviamente a todos ustedes por haber sido los participantes de nuestro seminario, que obviamente no existiría si no fuera por ustedes. Así que